En el país existen 900 cooperativas de ahorro y crédito. Estamos en esto de las cooperativas de ahorro y crédito porque más estamos dedicados a esto del sistema financiero Así popular y es. solidario. Porque nosotros como financieras tenemos que llevar otra estructura, tenemos que manejar dinero de los socios, como tú dijiste, y de forma responsable. Pero de las 900 cooperativas que estamos en el espectro del país, no todas vamos a tener la misma eficacia, digamos, ¿no? Y la misma estructura. Pero en sí el sistema, a la pregunta que iba yo, el sistema cooperativo en sí, ¿cómo lo ves? De 900 que 12 hayan manejado mal, no quiere decir que el sistema cooperativo esté mal. Mira, el sistema cooperativo ha seguido creciendo, eso es una tónica de hace mucho tiempo y que precisamente demuestra que está bien. Ustedes que llevan números, ¿cómo están las cooperativas más grandes del país, por Las ejemplo? cooperativas siguen creciendo en este año un poquito menos que en años anteriores, lógicamente, porque cuando tenemos un modelo contractivo de la economía, todo se contrae, el sistema financiero también se contrae, la banca se ha contraído, pero no hay una recesión, no, es un crecimiento menor, es decir, seguimos creciendo, la gente sigue confiando, eso es importantísimo, hay mucha confianza en el sistema cooperativo de ahorro y crédito, no solamente en las cooperativas grandes, a nivel general del sistema. Eso es importante. Ahí lo que hay que siempre precautelar es que el manejo en cuanto a a la otorgación del crédito sea un poco más rigurosa, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una cierta contracción económica puede generarse desempleo, cuando hay desempleo las personas ya no por voluntad propia dejan de pagar, sino porque Claro. perdieron el empleo, no tienen sus ingresos y entonces afecta la morosidad. Y la morosidad es un indicador perverso, le llamo yo, porque afecta a una serie de indicadores de la institución, por lo tanto, siempre hay que cuidar mucho de ese tema, ¿no? Tratar de que los créditos sean lo más posiblemente, lo más rigurosamente revisados antes de ser entregados. Y claro, hay este riesgo siempre de que puede haber que el día de mañana una persona se queda sin trabajo, entonces esto puede afectar a la morosidad. Pero lo que estamos recomendando siempre es, miren, vamos apoyando al sector productivo, vamos con los microcréditos, porque finalmente en el país puede haber crisis, pero los microempresarios, las personas, los emprendedores siempre salen adelante. Entonces dejarán de pagar una cuota, pero la segunda ya se igualan, porque este es un tema así, ¿no? Y finalmente en economías pequeñas como la nuestra, los microempresarios son quienes más impulsan a la economía, ¿no? Eso es finalmente Y los economía. socios también que no se sobreendeuden, porque Eso es también es fundamental, responsabilidad, o sea, no sí. es solamente responsabilidad de la cooperativa, es también responsabilidad del socio, ¿no? Porque el socio se sobreendeuda a sabiendas y perjudica a los demás socios. Qué importante que es lo que tú dices, Gustavo. Precisamente hace algunos años, y aquí habíamos conversado de que se veía algunos síntomas de sobreendeudamiento. Es importante que el socio tome conciencia de que puede endeudarse solamente lo que tiene capacidad de pago y que precisamente en un escenario contractivo de la economía, donde incluso hay un proceso inflacionario un poco más pronunciado de lo que hemos visto en estos años, quiere decir que tu poder adquisitivo se va reduciendo. Por lo tanto, tu poder de endeudamiento tiene que ser menor porque vas a Así es. poder pagar menos. Entonces, es importante y por eso también nosotros como ICORRED hemos impulsado un proceso de educación cooperativa y financiera para que las cooperativas a su vez irradien hasta sus asociados este esquema de concientización de que es importante manejar tus finanzas bien. Porque si tú manejas mal tus finanzas, tú tienes un problema y los que están atrás tuyo tienen un problema. Entonces eso es fundamental lo que tú acabas de mencionar. Hay que controlar el sobreendeudamiento desde las instituciones y desde nosotros como individuos. Claro, porque una cooperativa es una persona jurídica Así es. que tiene que defender los dineros igual que el padre de familia. Si es que Correcto. tú le dices, le haces sobreendeudar a tu hijo, ¿qué va a pasar con el padre? Va a quebrar también, pues. Entonces es parte y parte de los dos. Y la educación financiera que tú me dices es tan importante en el sistema cooperativo y tan importante también que creo que ya va a haber algunos programas también de la Superintendencia de la Economía Popular Solidaria para emprender en esto. ¿Cómo está eso? Bueno, es importante el mecanismo. Yo siempre pongo un ejemplo y digo, si es que la gente
si es que los socios, si es que las personas, cualquier persona tuviera un poco de conocimiento del manejo financiero, nunca hubiera existido el notario Cabrera, no te olvides, hace Claro. más o menos 10 años, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó ahí? Fue una locura, un montón de gente perdió su Al dinero 10% mensual. mensual, con un montón de cosas, de ofrecimientos, y finalmente un montón de personas fueron, inclusive vendieron sus propiedades, ojo, vendieron sus propiedades para ir a poner ahí, Que fue más ¿no es cierto? catastrófico que cuando Y cayó la banca. terminaron perdiendo, por supuesto, terminaron perdiendo cualquier cantidad de dinero, nadie se hizo responsable, incluso gente que se suicidó porque perdió todo. Imagínate lo que es llegar a vender sus propiedades para poner en una persona que le daba supuestamente su sueldo mensual. Es decir, tampoco hay que buscar el facilismo, hay que ir conociendo que todo finalmente es un riesgo y hay que saber manejar el riesgo, ¿no es cierto? Entonces sí es importante, saludo esto que me comentas, no he conocido mucho de la superintendencia que esté en un proceso de enseñanza, de capacitación, todo lo que se pueda hacer en esto de educación financiera, en nuestro caso que somos cooperativas también, en nuestra educación cooperativa, es bienvenido. Es bienvenido porque estamos contribuyendo a que las personas, a que la comunidad en general vaya teniendo un poco más de visión para hacer sus inversiones, para hacer su práctica, para manejar su economía con un poquito más de conocimiento, que es lo importante.